Buenos días a todos. La verdad, un gustazo para mí enorme estar acá. Quería agradecerles a Jerry, a Marina, una oportunidad para estar en contacto con esta energía que seguramente ya me venía viendo antes de venir y bueno, un placer. Yo, complementando lo que contaba Jerry, les quería decir cómo llegué a estar acá hablando de esto hoy, viniendo de donde vengo, ¿no? Mi formación originaria es en ciencias duras. Yo hice mi carrera en exactas como químico, después hice una carrera típica de científico, hice el doctorado, me fui a hacer el postdoctorado al exterior, volví y tuve la suerte de conseguir un subsidio muy grande para armar un grupo de investigación con orientación a transferir tecnología. Y cuando todo eso estaba armado, tuve la oportunidad de concursar el cargo de director del centro donde yo trabajaba, gané el concurso y me enfrenté a la típica situación de que todo lo que había aprendido no me servía para un pomo a la hora de gestionar y liderar un grupo de 50 personas. Yo estaba más habituado a estar dentro del laboratorio, la planta piloto y toda esa historia, y descubrí un mundo que me resultó fascinante y que tenía que ver... Bueno, me mandaron a hacer un MBA a una universidad y al mismo tiempo hice un programa que se llamaba Aprendizaje y Transformación Organizacional, y me empecé a rodear de directores de recursos humanos de corporaciones, y empecé a vincularme con las capacidades para producir acción colectiva. O sea, que en definitiva eso es la gestión, el liderazgo, cómo producimos acción colectiva, efectiva, ¿no? Y me empecé a conectar con todo ese mundo, me fascinó tanto, fue una apertura tan grande que empecé medio a alejarme de la ciencia paulatinamente. Tuve mi época Dr. Jekyll, Mr. Hyde, digamos, que decía las dos cosas juntas, y eventualmente después me dediqué el 98% de mi tiempo a lo que podríamos llamar el entrenamiento de adultos, el entrenamiento de líderes, de gerentes, de emprendedores, ¿no? Trabajando también mucho con emprendedores, desde una perspectiva en la cual asociamos la capacidad de producir acción colectiva, la capacidad de generar un proyecto, de hacer realidad un sueño, con la capacidad que tenemos de comunicarnos los seres humanos. Nosotros decimos: no hay nada que los seres humanos hagan, y sobre todo lo que necesita el esfuerzo colectivo, que no tenga como antecedente ciertas conversaciones lo suficientemente efectivas como para que eso que queremos que pase, pase. ¿Ah? Entonces, desde esa perspectiva empezamos a trabajar mucho. Hace 3 años y pico armamos un proyecto, se llama Proyecto Hacer Historia, de formación de líderes, de entrenamiento de líderes. Y una de las distinciones fundamentales que presentamos en ese programa de entrenamiento es la que vamos a ver hoy, ¿no? Entonces, bueno, les cuento de qué viene lo de hoy. Ya que estamos en el mundo de las ideas, quería proponer una primera idea. La primera idea es que los seres humanos en sociedad somos siempre alguna oferta. El hecho de estar en sociedad implica que somos oferta para otras personas, ofertas en distintos dominios, ofertas, seamos conscientes de que lo somos o no, distinto tipo de ofertas, posibilidades en definitiva para las personas. Somos oferta porque esas personas nos ven como una posibilidad para ellos, para algo que quieren producir o que les importa. Seducir, para mí, tiene que ver con cultivarnos como posibilidad de manera premeditada, digamos, diseñada, ¿no? Seducir tiene que ver con cultivarnos como posibilidad en algún dominio, ¿no? Entonces, la primera pregunta para cerrar esta primera idea es: ¿soy posibilidad donde quiero serlo? Ustedes con sus ideas, ¿son posibilidad donde quieren serlo? ¿Con quienes quieren serlo? Esa sería la primera idea. Segunda idea: ser una posibilidad tiene que ver con la valoración, con una valoración que alguien hace. Entonces, si ustedes se dirigen a una cierta audiencia, ¿la valoración de esa audiencia es siempre la misma? ¿Qué opinan? ¿Es la misma para todos los que escuchan? No, ¿no? Tenemos la experiencia de que eso no es así. De hecho, muchos tenemos la experiencia de que nos digan: wow, flaco, sos un genio, esto es lo más grande que escuché en mi vida, y al mismo tiempo otro nos diga, con la misma acción: esto es una estupidez piramidal, no tiene ningún sentido, no sirve para nada, ¿no? Entonces, ¿de qué depende esto? ¿De qué depende de que algunos nos vean como maravillosos y otros nos vean como unos imbéciles? ¿De qué depende que algunos nos vean como posibilidad y otros no nos vean para nada como una posibilidad? Y yo digo, esto tiene que ver
con que la audiencia no valora tanto lo que nosotros decimos o presentamos como su propio futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando las personas evalúan lo que escuchan, o lo que ven, o lo que experimentan, lo hacen a partir de un cierto ajuste que ellos juzgan que existe entre los futuros que a ellos les importan y lo que nosotros les decimos, y lo que nosotros les traemos, y lo que nosotros les mostramos, ¿ah? Entonces, por eso yo quería compartir con ustedes la idea de que es muy difícil que seamos seductores si no somos capaces de escuchar. Y obviamente muchas veces no tenemos la oportunidad de escuchar a quienes van a ser los que nos van a escuchar en un dado espacio, nuestra audiencia. Muchas veces no tenemos oportunidad de conocerlos y escucharlos. Pero hay un aspecto central que tiene que ver con la seducción y que es entender el mundo de mi cliente, el mundo de la persona a la que le estoy hablando. Y por eso yo digo, es muy importante para poder seducir, entender cómo hago para crearme un rol valioso en el futuro de mis clientes. Y acá, cuando uso la palabra cliente, la uso a propósito, no quiero que se me asusten. No estoy hablando de clientes estrictamente en el sentido comercial nada más, sino que vamos a hablar de cliente y vamos a usar a propósito la palabra cliente para referirnos a cualquier persona a la que está destinado el valor de lo que yo hago. Si tiene algún valor, tiene algún valor para alguien que espera cosas de mí, que me pide, que me reclama o que yo le ofrezco, y esos son mis clientes. Clientes en el sentido de que son destinatarios del valor de lo que hago, ¿tá? No necesariamente transaccional comercial, ¿no? Qué sé yo, un comedor infantil que da de comer todos los días a los niños tiene a esos niños como clientes desde nuestra perspectiva, ¿no? Porque están ocupados en un espíritu de cuidado por esa comunidad, ¿ah? En ese sentido hablamos de cliente. Ahora, y esto tiene que ver entonces con la identidad, ¿no? ¿Qué rol voy a tener con esos que quiero que sean mis clientes, con eso que quieran, esas personas que quiero que sean destinatarios del valor que yo quiero darles? Y respecto de la identidad pasa algo interesante. Cómo contamos quiénes somos implica una cierta predisposición cultural. O sea, tenemos una forma culturalmente predispuesta para contar quiénes somos, qué identidad tenemos, cuál es nuestro rol, ¿no? Esa pregunta, ¿quiénes somos? Mi experiencia de trabajar con mucha gente y hacer inclusive ejercicios para explorar esto de la predisposición cultural para contestar la pregunta ¿quién soy? Lo que hemos visto es que en general las respuestas tienen que ver con estas cosas. Me presento por mi conocimiento, por mi saber, por mi rol, por mi profesión, por mi especialidad, por la empresa en la que trabajo, por los productos que vendo o que fabrico. Y también podríamos decir, me puedo presentar por mis ideas. ¿Ah? Y no tiene nada de malo, no es que esté mal ni que esté bien. Simplemente hay una predisposición culturalmente aprendida. Ahora, es sumamente raro que las personas se presenten, no imposible, pero raro, digamos, en mi experiencia es menos del 5% de las personas eligen presentarse diciendo, ¿cuál es el valor? ¿No? Hoy cuando Jerry me presentó me gusta, a mí me encantó porque dijo, ayuda a las personas a hacer tal. Bueno, eso no es muy común. No es muy común que las personas se presenten diciendo, yo ayudo a las personas a vivir más plenamente su vida, o ayudo a las personas a duplicar la rentabilidad de su compañía, o ayudo. Más bien hablamos del cargo que tenemos, la profesión, la disciplina, el arte, o lo que hacemos, lo que sabemos hacer, etc. Entonces yo quería detenerme un minuto en esta cuestión, con otra idea. Hay un tipo, el otro día veía un artículo que salió en la revista que se llama Harvard Business Review, que es de negocios, de administración, y había un ranking de los 10 artículos más influyentes en toda la historia, y dentro de esos artículos había uno de cosa muy rara en la administración, un artículo del año 60 que está entre los 10 artículos más influyentes en la administración, en la gestión. Y es el artículo que escribió un tipo que se llamaba Theodore Levitt. El artículo se llamaba La miopía del marketing. Y el artículo planteaba que en el abordaje tradicional de los negocios y del marketing había una cierta ceguera, ¿no? Y entonces él contaba un ejemplo. Decía, por ejemplo, el ferrocarril. El ferrocarril en la primera mitad del siglo XX era una industria muy potente, ¿no? Y él decía, si ustedes le preguntan a un líder de la industria de ferrocarriles, ¿en qué negocio está? ¿Qué contesta?
¿Qué le parece? ¿Qué contesta? Bueno, no contestaba eso. Era bien interesante. Contestaba, y esto lo decía él, ¿no? Traía el ejemplo. Y en ese artículo, si ustedes lo buscan, se puede bajar y hay 58.000 ejemplos de distinto tipo de industria, de distinto tipo de espacios. Pero los tipos decían, estamos en el negocio de vías férreas, ¿no? Nuestra especialidad son las vías férreas, somos ingenieros ferroviarios, yo estoy en la empresa, no sé, Riel, Sociedad Anónima, y nos dedicamos, nuestra especialidad y lo que sabemos hacer es el mantenimiento y tendido de vías férreas. Entonces él decía, y si yo le preguntaba, o sea que ustedes no tienen nada que ver con el hecho de que están empezando a aparecer los camiones y otros medios. No, nada que ver, si nosotros en realidad no sabemos un pomo de todo eso, no sabemos nada de camiones, nuestro métier son los ferrocarriles, ¿no? Entonces él decía, eventualmente los ferrocarriles perdieron la preeminencia que tenían. Entonces él decía, ¿qué hubiera pasado si los líderes de la industria de ferrocarriles se hubieran visto a sí mismos en el negocio del transporte? Si yo me veo en el negocio del transporte, por ejemplo, ¿es posible que diga los camiones no tienen nada que ver con mi negocio? Medio difícil, ¿no? Medio difícil. Ahora, si yo estoy en el negocio de vías férreas, no le doy bola, no tiene nada que ver conmigo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la identidad de este líder, la identidad que él asociaba con su negocio, era su producto. En su definición de identidad no aparecía el valor que le daba al cliente. Entonces este autor decía, ¿qué hubiera pasado con el desarrollo tecnológico de la cadena logística si este tipo hubiera dicho, mi negocio es todo lo que me ayude a tener más herramientas para cuidar a mis clientes que lo que quieren es transportar sus mercancías? En lugar de definirse por el valor para el cliente, se definían por el producto. Entonces esto no es que esté bien o que esté mal, pero en un mundo que cambia muy rápido, en un mundo donde lo que crea valor se va moviendo, es peligroso que yo esté asociado, mi identidad esté asociada al producto. Porque eventualmente puede pasar que tenga un producto que sea cada vez mejor y más irrelevante, porque no necesariamente es un tema de eficiencia o de productividad, puede ser un tema de valor. Sencillamente no encuentran más valor, o encuentran más valor en otra cosa. Por ejemplo, encuentran más valor en transportar sus mercancías en camiones, ¿no? Y esto es un ejemplo de negocios, pero es un ejemplo que vale en cualquier área. Es más, yo digo, es central esta cuestión para tener relaciones sanas entre las personas. ¿Qué estoy mirando yo? ¿Mi rol habitual? ¿O estoy mirando al otro como un ser humano que quiero cuidar y quiero ser significativo para ese ser humano, ¿no? ¿Cómo veo mi identidad? ¿En función de lo que suelo hacer y he solido hacer en el pasado o en función de cuidar a otros seres humanos, ¿no? Y si ustedes se fijan, tenemos culturalmente una tendencia a hacer foco en las cosas que ya están articuladas, las cosas que ya fueron creadas, y a partir de ahí mirar. Entonces, por ejemplo, si ustedes se fijan cómo la gente piensa en nuevos proyectos, y me remito a ejemplos de negocios porque son ejemplos muy típicos, pero podríamos pensar en otros. Si alguien dice, un emprendedor dice quiere iniciar un negocio, ¿qué haces habitualmente? Hace un plan de negocio. Claro, ¿y en el plan de negocio qué hay? Pone la estructura de los costos que necesita para iniciar, para mantener... Sí, pero eso una vez que decidí que es una oportunidad. Para decidir que es una oportunidad, ¿qué hago? Primero veis si hay una necesidad. Claro, entonces digo, bueno, hay un mercado, por ejemplo, ¿no? Tengo que tener una caracterización del mercado. Una oportunidad es más grande si hay un mercado más grande, si crece mucho, si tiene rentabilidad, si hay atomización de la competencia de manera que yo pueda entrar más fácil, si hay barreras bajas para mí, qué sé yo, todo un análisis. Ese análisis, ¿a qué le da bola? ¿Al pasado, al presente o al futuro de ese espacio, de ese mercado? No, digo, esa forma de mirar, ¿a qué le da bola? ¿Al presente? No, yo miro para atrás. Mira la tendencia. Claro, miro para atrás y digo, bueno, los últimos 5 años pasó esto. Con información del pasado trato de imaginar. Exactamente, entonces mi forma de mirar el futuro es a partir de la deriva histórica, pongámoslo. O sea, agarro los últimos 5 años y hago una peligrosa hipótesis en muchos terrenos, que es, el futuro va a ser más de lo mismo. El futuro va a ser una proyección de lo que ya pasó. El mejor antecedente para saber lo que va a pasar es lo que ya pasó, ¿tá? Por eso me gusta esta frase, dice, solemos mirar el futuro por el espejo retrovisor, ¿no? Entonces, cuando hago este análisis, y no quiere decir que esté mal,
Si el mercado es un mercado que va cambiando paulatinamente, es un espacio social que va cambiando paulatinamente, y bueno, puede ser un buen consejero el pasado. Ahora, también es cierto que en el mundo los cambios están siendo cada vez más inesperados, más abruptos, ¿no? Más disruptivos, y en esos casos no está muy bueno usar el pasado para pensar el futuro, ¿no? En momentos de revolución de cualquier tipo, artística, social, de negocios, el pasado no es el mejor antecedente para pensar el futuro, ¿no? Entonces, uno podría decir, bueno, pero pará, le pregunto al cliente o a las personas qué quieren hoy, eso que estoy mirando, pasado, presente o futuro. ¿Sí? ¿Todos opinan presente? ¿Por qué pasado? Yo pregunto qué quieren hoy, pues consigo. Cuando vuelvo, no significa que yo esté queriendo. Sí. La gente proyecta el futuro cuando piensa, tiene que estar en su futuro. Sí, pero cuando yo pero lo interesante, y ahí vamos a ir, ese es el meollo de lo que yo quiero compartir con ustedes. Ahora, el punto es que cuando yo le digo qué necesita, ¿me conecto con ese futuro? No, ¿qué vas a necesitar? Exactamente, es el pasado. ¿Por qué? Exactamente, porque solo puedo decir que necesito algo, y acá somos estrictos, no vamos a hablar de necesidad latente, ninguna de esas cosas, ¿no? Necesidad para nosotros, por lo menos como nosotros trabajamos, es algo que el cliente puede declarar. Pues si yo le digo a Jerry, che, vos necesitas esta cosa, y me dice, no necesito eso, y yo, sí, pero no te das cuenta. No. Necesidad es una declaración, ¿sabes?, del cliente. Entonces, cuando yo le pregunto al cliente lo que quiere, como decías vos, el cliente, ¿qué me puede decir que necesita o que quiere? Lo que conoce, algo que conoce y de lo que carece, algo que socialmente ya está articulado. Con lo cual, si le pregunto hoy al cliente qué quiere, estoy más orientado a la mejora incremental y a pensar en mejorar lo que ya existe que en crear un futuro nuevo, ¿no? Con lo cual uno puede decir, bueno, hay gente que dice, no hay que escuchar al cliente, ¿no? ¿Qué les parece? No es cuestión de escuchar al cliente, hay que sorprender al cliente. ¿Qué opinan? Cliente, queda claro esta aclaración de cliente, ¿no? El cliente muchas veces no sabe lo que quiere, eso es verdad. Está bien, pero... Escuchar para sorprender. Sí, pero la sorpresa tiene que ver con que entonces no hace falta darle bola de ninguna manera al cliente, sino traer algo nuevo, simplemente. Sí, Claro, o sea que tiene que haber formas de escucharlo que vayan más allá de escuchar su necesidad. Pero estamos tremendamente entrenados, socialmente súper entrenados para pensar en términos de lo que hacemos, tarea, producto, servicio, lo que ya está articulado socialmente, y entonces también en términos de cuáles de todas esas cosas necesitamos. Es muy raro que hablemos en otro sentido que no sea el de qué necesito. Ahora, al mismo tiempo estamos diciendo, cuando digo qué necesito, estoy hablando del pasado. ¿Cómo hago para conectarme con el futuro de los clientes? Pues yo digo, la escucha es central. La escucha es central para poder cuidar a los clientes, para poder traerles novedades a los clientes. Es central escucharlos. El punto es cómo los escuchamos. Bueno, tengo que buscar una respuesta a una problemática que veo hoy, que no está resuelta. Por eso les genero una propuesta que le resuelve un problema que tiene hoy, que no está resuelto. Está bueno, sí. Yo voy a presentarles algo que creo que engloba dentro de un espacio donde está eso que vos decís también, ¿no? Pero que puede ser un poco más amplio eventualmente. Y nosotros decimos otra idea, el desafío es aprender a sintonizar con las preocupaciones de los clientes. Vamos a distinguir acá, y esta es la distinción central que yo quiero darles y que se la lleven para usarla, si es que hago bien mi trabajo y los seduzco a la posibilidad de usar esta distinción. Y entonces quiero trabajar un poquito sobre esta diferencia, la diferencia entre necesidad, y acá ponemos un paquete junto, necesidad, deseo, no son lo mismo, porque no es lo mismo necesitar, o sea, alguien que yo, un triple bypass coronario puedo necesitarlo, pero raramente lo desee. Pero en ambos casos, necesidad y deseo remiten a algún objeto del que carezco y que me resulta valioso, y entonces digo, quiero esto. ¿Ah? Es raro que alguien diga, che, va siendo hora que inventen el Walkman, ¿no? O ¿por qué no se deciden de una vez, inventan el iPad, ¿no? Nadie pide lo que todavía no existe, ¿no? Ahora, ¿por qué cuando aparece, cuando surge a la existencia el Walkman o el iPad, la gente lo quiere? Eso es un tema interesante y que quiero que trabajemos con esta distinción. Entonces, antes que nada quería proponerle que me cuenten sin pensar mucho, ¿no? Espontáneamente,
¿Con qué asocian la palabra preocupación? Preocupación, ¿con qué lo asocian? Amenaza. Es lo que ocurre antes de hacer algo. Ah, ok. Entonces ahí tenemos preocupación. Algo así, ¿no? ¿Cómo me ocupo, digamos, de lo que me voy a ocupar después? O sea que aparece algo de futuro, por ahí. Y acá aparece amenaza, problema, ¿qué más? Falta. Incertidumbre. ¿Qué? Mental. Mambo. Angustia. Psicológico, angustia. Confort. ¿Cómo sería preocupación como oportunidad? Porque si te preocupas por algo, querés resolverlo, querés solucionarlo y eso es una oportunidad para crear algo. Ok, una oportunidad. Misterio. ¿Cómo sería lo del misterio? Porque no sabes cómo se va a resolver, cómo va a ser Oh. la resolución. Ah, medio asociado a esto también, ¿no? Incertidumbre. Para mí es responsabilidad. ¿Cómo sería eso? La mayor responsabilidad, mayor preocupación. Ah, pero la responsabilidad entonces es, estoy con un tema, ¿no? Me ocupa responsabilidad en el sentido de que es importante y puede salir mal, ¿no? A más cantidad de hijos, más preocupación. Claro, entiendo. Es como... ¿Qué más? Emociones acá, emociones. Hoy no llego a las 9 de la noche. Emociones, Sí, miedo. miedo. Yo creo que está asociado al riesgo, ¿no? Al potencial riesgo, la preocupación. Miedo. Es como una necesidad insatisfecha, es como una futura necesidad insatisfecha. O sea, vos estás preocupado porque algo que vas a necesitar no lo vas a tener. Así es, claro. Bien. ¿Qué más? Estrés. Bien. Hay una palabra que parece muy ligada a la preocupación, que es previsión. Que uno tiene que empezar a prever. Pinta más para este lado, ¿no? Un poco. Ligada a esa, digo. Sí. Prever para poder prever. Bien, ¿qué más? Lo bueno cuando alguien se preocupa es que ya sabe que tiene un problema. Y con esa gente se puede racionalizar. Hay gente que nunca se preocupa, pero es porque ni se dio cuenta del problema. Ceguera. Tiene una ceguera. Exacto, sí. O sea, vos decís, por ahí está muy tranquilo haciendo la Me plancha asusta lo que porque no se preocupa. está ciego a todo lo que puede ocurrir, las amenazas, los problemas, los mambos, esa incertidumbre. Todo eso no lo alcanzan porque sencillamente no anticipa nada, digamos. Bien. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Hay algo de adultez, el niño no se preocupa. O sea que tendría que ver con esto, ¿no? De madurez. Madurez, adultez, que lleva a la responsabilidad, ¿no? Bien. Ah, ¿qué más? Interés. Bueno, por acá. Bien. Bueno, ¿algo más? Bueno, la idea de esta parte era ver qué disposiciones o predisposiciones culturales en torno al sentido de la palabra preocupación tenemos, ¿no? Y ponernos de acuerdo en el uso de las palabras. Yo les voy a proponer una forma de usar esta palabra con un cierto sentido particular. Y el sentido de preocupación que quiero que compartamos no tiene nada que ver con nada de todo esto. ¿Ah? Todavía no me tachaste. ¿Eh? No me tachaste todavía, vengo a zafar. Tiene más que ver con esto. ¿Qué es lo que me importa? Fíjense, lo que me importa, el futuro que me importa cuidar. La preocupación para nosotros es la forma en que estoy lanzado al futuro. Lo que me importa cuidar. No me da lo mismo que esto esté o no esté en mi vida. No me da lo mismo que estemos haciéndonos cargo de esto o que no. ¿Ah? Entonces, está bueno en inglés. Hay dos palabras distintas para estas dos cosas. ¿Cuáles son? Preoccupation y worry. Worries. Todos estos son worries.
Y de worries es mejor, está bueno no tener, ¿no? Si no tengo, mejor. A veces ni siquiera esenciales, porque no te estás preocupando por algo que no existe. Está bien, pero yo tengo un worry, ¿no? Y mejor sería no tenerlo. O sea, es mejor no tener, no sentir que tengo un problema, incertidumbre, angustia, miedo, mambo, estrés, malestar, que estoy corriendo riesgos, ¿no? Ahora, esta acepción de la palabra preocupación en inglés se dice de otra manera. Entonces, estamos hablando de los concerns. ¿Está? Tiene que ver un poco con la relevancia del futuro. Con el futuro que nos relevante. Totalmente. Originales, yo no me quiero poner denso con las cosas más teóricas, pero esta distinción de preocupación proviene de una corriente filosófica muy asociada a un tipo que se llamaba Heidegger, y que planteaba los seres humanos están arrojados de una manera particular al futuro. Y esa forma particular de estar arrojados tiene que ver con la tradición a la que pertenecen. Tenemos una forma culturalmente aprendida, de preocuparnos. No se preocupa igual un japonés, un paraguayo, un indio del Amazonas o un porteño. Tienen distintas formas de lanzarse al futuro. ¿Está? Ante determinadas cosas, sí. Ante el hambre, ante la sed, ante todas las necesidades básicas, todo se preocupa. Sí, es cierto, pero digamos que esa casi diríamos que son necesidades, ¿no? ¿Y qué pusiste? Necesidad. Por eso digo, pero estamos hablando... digo que las preocupaciones es una necesidad futura insatisfecha. Está bien, yo te estoy proponiendo quizá una alternativa. Sigamos conversando a ver si va cobrando cuerpo, ¿no? La preocupación para nosotros es la forma en que estamos lanzados al futuro. ¿Ah? Las preocupaciones pueden cambiar todo el tiempo. Las preocupaciones no necesariamente son estables. ¿Ah? Las preocupaciones me pueden embargar en un espacio donde antes no tenía ninguna preocupación. No sé, lo escucho a Al Gore y empiezo a estar preocupado por el futuro del planeta, cuando antes me importaba un bledo porque era ciego completamente. Entonces, las preocupaciones no son cosas estables. Las preocupaciones dependen de con quiénes conversamos, qué experiencias tenemos, etc. Las necesidades están en primer plano y generalmente se remiten a lo que ya está en el mundo articulado. O sea, yo puedo decir, necesito el último disco de Pirulo, el músico tal, o necesito... porque existe para mí. ¿Vieron esa experiencia de que me cuentan algo que yo no conocía que existía y digo, ¿esto necesitaba? ¿Por qué puedo tener esa experiencia y decir, esto necesitaba? Porque hace un minuto no lo necesitaba. Pero ¿por qué tiene agarre en mí? Y el futuro para nosotros tiene que ver con esto. ¿Por qué me seduce un producto nuevo e innovador? Porque se hace cargo de alguna manera de mis preocupaciones. Entonces, cuando ustedes quieren seducir con una idea nueva, no es que esa idea nueva es caprichosa, es cualquier cosa, entonces, ay, soy creativo e invento cualquier cosa. Va a seducir si de alguna manera ayuda a quien escucha a crearse un futuro mejor para él. Tiene sentido la idea y es seductora la idea cuando engarza en el futuro de mis clientes. Cuando mis clientes dicen esto, para mí, ¿ah? ¿Por qué? Porque se hace cargo de una preocupación que tienen. ¿Ah? Entonces, en el caso que veíamos antes, los productos son cosas que la gente puede necesitar, ¿no? Ahora, la preocupación de los clientes de la industria de ferrocarriles tenía que ver con el transporte, ¿tá? Entonces, la preocupación es por el transporte. La necesidad eventualmente era primero trenes. Ahora, cuando aparecieron los camiones, la gente empezó a decir esto, necesitaba un camión, ¿tá? Y entonces, para preocupación de la industria de ferrocarriles, ¿tá? Fíjense que las necesidades están asociadas a lo que ya está disponible socialmente, ¿tá? Es mi menú. Si voy al restaurante, pido de lo que está en el menú, ¿tá? Ahora, al mismo tiempo, tenemos preocupaciones que están asociadas al futuro que nos queremos construir, que queremos cuidar nosotros, ¿tá? ¿Me siguen? Les cuento un ejemplo. Una vez yo estaba dando hace muchos años un curso de innovación y había un flaco que era informático, ¿no? Un experto en informática, y había hecho un proyecto de informatización de la banca muchos años atrás, ¿no? Con mucho dinero, préstamo internacional, toda una milonga. Y en ese proyecto, él me decía, te voy a contar este proyecto porque te va a servir para dar como ejemplo en tus cursos, efectivamente, ¿no? Él decía,
nosotros teníamos que hacer un proyecto de informatización, ¿no?, de los bancos, ¿no? En ese momento había muy poca utilización de la tecnología informática. Entonces, lo primero que hicimos fue una encuesta a los clientes preguntándole qué necesitaban que el banco haga para ellos, que mejore. ¿Qué se imaginan que contestaron los clientes? La tasa de interés. No, del servicio del banco. No tener cola. O sea, no tener cola, ¿qué pueden haber pedido para no tener cola? Más cajeros. ¿Qué otra cosa pueden haber pedido? Más horario, un horario más extenso, ¿tá? Entonces el flaco este me decía, ¿y sabes que nosotros ya teníamos la tecnología del cajero automático que todavía no se había implementado en el país, pero ya la teníamos? Entonces incluimos una pregunta que decía, ¿les interesaría contar con una máquina automática que ustedes ingresan su número de documento y reciben un ticket impreso que les sirve de respaldo? Ni en pedo. Más cajero, más horario queremos, ¿ah? Y tenía razón la gente. Ahora, bueno, más o menos habría que verlo, porque después lo que hizo el banco este fue, dijeron, ya tenemos, no nos mueve la aguja, en el presupuesto nuestro son 2 mangos, hacer una experiencia piloto, poner los cajeros automáticos 2 o 3 en la casa matriz y ver qué onda. Y la gente lentamente los empezó a utilizar. Ahora, ¿por qué los empezó a utilizar? Si ellos mismos habían dicho que no lo querían. Porque no le daban lo otro. En términos de lo que estamos viendo, ¿no? Acá. Llegaban y veían la cola y dicen, manda el cajero. ¿Cuál es la preocupación que está cuidando el cajero? ¿Cuál es la preocupación que tenían cuando los clientes del banco dijeron quiero más cajeros, más horario? ¿Cuál es la preocupación que está detrás? La preocupación por el aprovechamiento de su tiempo y qué más. Más horarios. Más flexibilidad en el acceso a su dinero, ¿tá? Yo no puedo salir de mi comercio para llegar al banco, estaría bueno que el banco esté abierto más tiempo. Entonces, fíjense, nadie pidió un cajero automático, no solo eso, cuando le ofrecieron un cajero automático dijeron que no. ¿Por qué? Porque responde a una forma nueva de cuidar las preocupaciones, ¿tá? Entonces, muchas ideas quizás de ustedes implican una forma nueva de cuidar a otros seres humanos, por lo cual no necesariamente va a ser fácilmente comprendida. Pero en tanto y en cuanto esos seres humanos que escuchan asocien lo que ustedes están contando con una preocupación que ellos tienen, les va a resultar seductor, ¿va? A los seres humanos nos resultan seductoras aquellas cosas que entendemos nos pueden servir para cuidar nuestras preocupaciones. ¿Me siguen? Entonces, sí, dale. Cuando la pregunta que se hizo fue ¿qué problema tenés con el banco? No, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué bueno, querés? tengo un problema en la cola. La necesidad estaba y estaba satisfecha hasta ahí. Necesitaba mejorar. Y luego, qué sé yo, cuando inventaron el celular, estás comunicado así. ¿Qué necesitas? Me gustaría andar por la calle. No te lo van a decir, pero vos detectás a partir. Bueno, esa es la preocupación. Esa es la preocupación. Algo que el cliente jamás te va a decir. El cliente no te va a decir, y yo tendría que inventar algo para que yo pueda hablar por teléfono desde arriba del auto cuando se me quedó arriba de la autopista, en lugar de tener que ir. Generalmente cuando no hay posibilidad todavía en las prácticas de cuidar de manera mejor mis preocupaciones, estamos resignados, no nos quejamos. Nos quejamos solo cuando advertimos que podemos mejorar las prácticas que ya están. Entonces digo, che, yo lo que necesitaría es que haya más cajeros, así yo hago menos cola. Necesitaría que el banco esté abierto más tiempo, así yo puedo llegar. ¿Ah? Entonces fíjense que cuando nos preguntan qué necesitamos, nos disponemos naturalmente a la mejora de lo existente, no a la invención de lo nuevo. ¿Ah? Ahora, ¿por qué alguno de ustedes inventa algo nuevo y es seductor para sus clientes o para los destinatarios? Porque se hace cargo de las preocupaciones de ellos. Eso es de alguna manera es por pensar el futuro trayéndose al presente. Tenés que vincularte lo que hay está articulado para... Exacto, abstrayéndote de lo que ya está articulado en tanto menú de opciones, no abstrayéndote del presente en términos de qué le preocupa a los clientes, cómo se lanzan al futuro mis clientes. Esa pregunta para mí es central para empezar cualquier juego nuevo, para empezar, y en nuestra experiencia trabajando con emprendedores vemos, yo ahora terminé de escribir un libro que vamos a publicar de hacer historia, y puse al final un testimonio de unos emprendedores
que cuando hicieron el programa y vieron esto, dijeron, nosotros hace 2 años que estamos desarrollando una aplicación para celulares y nunca en la vida hablamos con un solo tipo que puede ser usuario de esto. Todo lo que hicimos, lo hicimos a partir de suponer cosas. Y cuando empezaron a hablar y tenían esta distinción, entonces empezaron a ver qué quiere producir este tipo, ¿no? Y era una aplicación para celulares para turismo. ¿Qué le preocupa a un ñato que llega como visitante a una ciudad para conocerla? ¿Qué le preocupa, ¿no? Entonces empezaron a hablar con los clientes y descubrieron que un montón de los supuestos que los llevaron a diseñar su aplicación eran ideas de ellos. Fíjense que cuando ustedes no están en sintonía con el destinatario del valor de lo que ustedes hacen, lo que suelen hacer es cuidar las preocupaciones de quién. Y entonces, puta, ¿por qué no les gusta? ¿Por qué no les importa? ¿Por qué no les interesa? Y porque por ahí vos no perteneces al mismo grupo preocupado por las mismas cosas. ¿Ah? Igual muchas ideas disruptivas parten de uno poniéndose en la posición del cliente. Totalmente. Pero poniéndote en la posición del cliente y de lo que no te cuida, ¿no? ¿Viste el de Netflix que hizo la... el que creó Netflix era un cliente de Blockbuster que decía, loco, esto es una... ¿Cómo puede ser que estos pibes hagan un negocio mortificándome a mí, ¿no? El negocio de ellos es que yo me olvide el video en mi casa para cobrarme recargo. Ese era uno de los principales ítems de rentabilidad del negocio de Blockbuster. Que la gente se olvide y que haya entonces que cobrarle un recargo. Entonces digo, yo quiero inventar algo que cuide al cliente, ¿no? Y entonces empiezan a surgir ideas nuevas. Ahora, ¿por qué esas ideas nuevas tienen agarre? Porque seducen a los clientes, porque se hacen cargo de preocupaciones que los clientes tienen. Fíjense, por ejemplo, el tema de... Hay una preocupación que surgió en los últimos 20 años, 30 años, que es parecer siempre de 20, 30 años, ¿no? Queremos vernos siempre jóvenes. Entonces empezaron a inventar cosas para eso, se inventan formas de cuidar esa preocupación. Pero, ¿qué hubiera pasado si esas cosas que se inventaron y que son ofertas se hacían hace 100 años atrás? ¿Hubieran tenido algún sentido para la gente? ¿Sí o no? No. ¿Pero por qué? Porque en ese momento nadie estaba preocupado por no tener arruga, por ejemplo. Al contrario, hasta estaban preocupados por tenerlas. Porque tenerlas era un valor en el sentido de sabiduría, jerarquía, ¿no? Madurez, etcétera. Hoy está visto como obsolescencia. Si tengo arrugas, ya fui, ¿no? Entonces se ponían las pelucas blancas, ¿no? Se ponían esas pelucas tengo que blancas, estar, ahora ¿viste? no saben cómo taparse las caras. Si no, ya fui. Entonces hay otras preocupaciones, lo cual implica otras formas, otras ofertas, otras prácticas para cuidar esas preocupaciones. Más allá de que nos guste o no nos guste. Si no nos gusta, no participamos de ese espacio, ¿no? Entonces, yo quería proponerles un par de ejercicios, primero individual y después charlamos, para desplazar eventualmente el foco que ustedes tienen en el trabajo con sus ideas, de la idea misma, el producto, el conocimiento, que además nos encanta, ¿vieron? Cuanto más especializados somos en algo, más nos gusta manejar eso que es nuestra especialidad. Pero en eso que es nuestra especialidad no necesariamente está claro quién va a ser el destinatario que va a valorar esto. Entonces, hacer el ejercicio de desplazarme de ahí y mirar quién es el destinatario y qué le preocupa puede ser muy revelador y ampliar posibilidades. Porque, ¿qué posibilidad me abre si yo empiezo a escuchar a mi cliente y distinguir estos dos dominios? ¿Qué posibilidad me abre? ¿Por qué tiene sentido hacer esta distinción? Exactamente. Si yo estoy acá, fíjense, si yo estoy acá, por eso nosotros decimos, si yo estoy acá, lo único que me queda es hacer lo que el cliente me pide. Hay un tipo muy conocido en el liderazgo, en la innovación, que se llama Gary Hamel, y él dice, si yo quiero participar en la creación del futuro, no me alcanza con preguntarle al cliente lo que quiere. Porque el cliente me va a hablar de lo que conoce, lo que estábamos conversando recién. Ahora, si yo estoy sintonizando acá, estoy sintonizando con lo que le importa producir a los clientes. Más allá de lo que tengan disponible hoy. Mucho más allá de lo que tengan disponible hoy. Por esa razón, muchas veces hay empresas que hacen estudios de mercado impresionantes, basados en relevar esto, y después aparece una empresa que nadie tenía en cuenta, ofreciendo cualquier otra verdura que no tiene nada que ver con lo que los clientes decían que querían, y seduce a todo el mundo y hace un gran éxito. ¿Por qué?
porque supo interpretar esto, hacia dónde iban los clientes. ¿Ah? Sí. A mí me dispara, digamos, salir del marco, digamos, en lo que estuvimos hablando. Digamos, acá hay gente que está en el rama del arte, que no sigue esta lógica y que de alguna manera sigue otra lógica, pues, digamos, están preocupados en su propia creación. Miguel se levanta el otro día, me dice, me levanto a la mañana, me pongo a componer y hago lo que se me canta el día. Y lo hago y no estoy preocupado, es lo mío. Pero quizás Miguel de alguna manera plantea en algún momento algo que es una preocupación y se transforma en algo de mercado, digamos. Sí. Porque pero me parece interesante pero la otra bueno, lógica, ¿sabes? ¿no? Yo creo que nadie, te voy a decir algo medio fuerte, nadie que esté en la sociedad es indiferente a las preocupaciones de los demás y es indiferente al valor que se le da a lo que él hace. El punto es que, suponete, ¿cómo veo la diferencia yo, no? Un artista quizá no tiene la disposición a cambiar el producto de su arte para sintonizar con las preocupaciones del cliente. Pero a los artistas no les importa que su arte sea valorado y que la gente compre la entrada del recital o compre el cuadro. Pues si vos me decís que el artista vive solo y después los tira, los cuadros los hace y los tira, ok. Ahora, si los hace y los quiere vender, el punto es que quizás no... el mecenazgo también del tipo que... Está bien. Pero porque es muy interesante. Pero espera, te termino la idea. El mecena es un cliente mío como artista. Entonces yo digo, puedo pensarlo así. Pero en el caso de un artista, yo entiendo, y me parece genial, me parece muy interesante además, el ejemplo. Por ahí el artista dice, yo no estoy dispuesto a cambiar mi arte por el cliente, y está perfecto. Pero no es la única manera de sintonizar preocupaciones cambiar mi arte. También puedo decir... Exactamente, ¿dónde están aquellos que van a resonar, que tienen preocupaciones que resuenan con lo que yo quiero producir como artista? Y esa es una gran pregunta, y es una pregunta que se saben contestar los artistas que se vuelven emprendedores de su arte y que se hacen famosos y que tienen mucho renombre, que no necesariamente tiene que ver con un talento artístico que se hagan famosos, sino con que saben cómo sintonizar con las preocupaciones que hay en la sociedad y saben dónde ir a mostrar su arte. Fíjense que para un artista puede ser interesante sintonizar preocupaciones para saber dónde están aquellos que van a valorar mi arte, cómo sintonizo. Pero en un producto en el mercado vos por ahí lo hacés cambiando el producto. En cambio acá decís, no, mi producto es mi producto, yo esto no lo voy a cambiar. Tiene que ver con una cuestión muy interna de búsqueda y de expresión, pero sí voy a ser sensible a cómo sintoniza mi producción artística con preocupaciones que andan dando vuelta en la sociedad, ¿no? Sí. Pero quería decir que muchas veces uno hace productos, sintoniza preocupaciones que solamente para el futuro de alguna gente y otras no. Exactamente. Los grandes artistas son disruptivos y se lo reconoce que yo me Piazzolla al principio sintonizó con el futuro de 2 o 3. Pero 10 años después sintonizó con el entretenimiento y hoy día totalmente porque las preocupaciones de las personas van cambiando. Pero sea cual sea mi actividad artística, cualquiera, yo me puedo preguntar, ¿quiénes son los que van a valorar esto? ¿Qué les preocupa a esos tipos que valoran esto? ¿No? Entonces, un artista puede decir, bueno, hay gente que valora mi arte porque le preocupa expandir su conciencia, o le preocupa descubrir cosas nuevas, le preocupa verse inspirado. Entonces, como andan preocupados por inspirarse, por explorar novedades, y que yo les encanta lo que yo hago, ponele. Y son preocupaciones que tienen estos tipos, que son tipos que van a valorar mi arte. Entonces es bien interesante. Muchas veces el artista contribuye a instalar preocupaciones también. Los artistas conceptuales, todas estas cosas, en definitiva instalan preocupaciones nuevas en la sociedad también. Abren un cierto espacio de conciencia. Cada vez que abrimos un espacio de conciencia, instalamos preocupaciones nuevas. Es bien interesante, porque por ahí lo que cambia es el proceso, ¿no?, de producción, ¿no? Pero también un emprendedor en los negocios, muchas veces, yo me identifico con eso. Yo no emprendo en cualquier cosa porque advierto que es un negocio. Yo amo la educación, amo ayudar a las personas a vivir más plenamente, a hacer lo que quieren hacer en la vida, y voy a hacer eso, y por ahí cambiaré de empresa, haré una cosa, haré otra, pero no me voy a salir de eso, que es lo que yo amo hacer. Pero igual puedo emprender en los negocios, ¿ah? Y otra gente no, otra gente ama el fenómeno de emprender, entonces hoy emprenden esto, mañana en otro, ¿no? Sí. ¿Las encuestas para vos entonces sirven dentro
terreno de las preocupaciones o las encuestas no, para necesidades? No, las encuestas te apuntan allá. O sea, no se puede hacer una encuesta, vos no concebís la forma de hacer una encuesta que de alguna manera... Sí, se podría inventar algo, pero hay que elaborarlo, porque el punto es cómo... Es buena la pregunta, porque esto es lo que se suele explicitar. Si yo hablo con... Suponete que soy un músico y hablo con gente que pueden ser potenciales clientes míos. Me van a hablar de qué tipo de música quieren, qué instrumento les gustan. No me van a decir el tipo de experiencia o lo que quieren cuidar, ¿no? Es raro. Sí. Por eso, para escuchar... Pero puedes preguntar eso. Necesitas un vínculo mucho más profundo. Exactamente, eso iba a decir, que escuchar preocupaciones implica trabar relación y mejor si es una relación de confianza. Y generalmente las personas no expresan explícitamente sus preocupaciones. Esto suele estar en el trasfondo. Entonces es un entrenamiento escuchar esto. Estamos súper entrenados para esto, ¿no? Yo me acuerdo que les cuento un ejemplo para... Ahí voy. Estamos bien. Yo tenía un colega, un coach, que es un organizador, Leonardo Maldonado. Y él me hacía reír porque una vez me contaba, una forma de evaluar a los vendedores. Hay vendedores que están parados acá y hay vendedores que están parados acá. Estos son los vendedores muy sensibles e intuitivos. Estos son levantadores de requerimientos. Ese despacha y ese... Claro, exactamente. Entonces él me contaba que iba una vez a... Ellos son los vendedores de seguro. Claro, exactamente. No les queda otra que estar acá, sino... Pero bueno, me contaba Leonardo, mi amigo de Chile, que iba a una agencia de viaje y le decía, mira, yo ando queriendo tener una experiencia en mis vacaciones, de reflexión, de introspección, quiero estar en un entorno agradable, pero tampoco que sea desértico, así desolado, que sea un lugar donde haya gente, pero no tanta, tener mi pila de libros, experimentar. Y entonces el vendedor le dice, bueno, ¿tenemos Punta Cana o Isla Margarita? Ah, no sé, eso es problema tuyo. Yo te cuento las experiencias que yo quiero vivir y dejo en tus manos la decisión de dónde tengo que ir. Vos decime lo que tengo que hacer, yo te cuento lo que me preocupa cuidar. Y le empezó a hablar y le hablaba cada vez más. Y el tipo al final decía, bueno, ¿y entonces Isla Margarita o Punta Cana? No tenía manera, no había manera de sensibilizarlo. Y al revés, tenés otra gente que vas y le decís, mire, yo quería una campera de esas sintéticas, ¿no? Y el tipo dice, ¿y usted para qué ocasión ¿no? Y empieza a hablar y hablar y hablar y hablar y termina ofreciéndole otra cosa que no tiene nada que ver, pero que el tipo se queda chocho. Usted es un escéptico, caballero, ya lo tengo reconocido. Y entonces le ofrece otra cosa que quizás nunca le hubiera pedido, pero que le empieza a hacer mucho sentido dadas las preocupaciones que tiene. Y como yo como vendedor las pude escuchar, me pude hacer una interpretación de eso, le ofrezco algo que nunca me hubiera pedido. ¿Está? Caballero. Sí, no, quería dar una visión alternativa en base a toda la charla. A ver. Es la siguiente. Yo justo esta mañana estaba armando un plan de negocios. Y ahí me acordé de una cosa que dijiste vos ayer, en un momento de que un maestro de ajedrez, cuando está jugando varias partidas simultáneas, si se le pregunta cuántas jugadas estás evaluando en cada tablero, él dice solo una, y él ve solo una. Pero no es que ve solo una, es que él procesó toda la información y ya sabe lo que tiene que jugar y rápidamente mira el tablero y juega. Recién vos dijiste que en preocupación hay algo de intuitivo. Yo digo que eso es falso, que en realidad nosotros creemos que tenemos intuición y que lo que hacemos es juntar un montón de información, procesarla rápidamente y elegimos ese camino. Y el proceso como este, donde se analizan diferentes actividades, donde todos nosotros hacemos diferentes actividades, uno encuentra rápidamente cómo se repiten patrones de éxito con procesos que se realizan en cualquier área y uno lo puede llevar al área propia. Entonces, en realidad uno necesita distinciones para tener los elementos para poder tomar una decisión y armar cualquier producto nuevo, cualquier proyecto nuevo. Y observación de lo que están realizando todos los demás, como encuentra rápidamente procesos donde puede incorporar esas rutinas y llevarlas a otra área. Por eso es, digamos, la reflexión. Bárbaro. Sí, yo tengo la idea de que los seres humanos no solo procesamos información, sino que inventamos cuentos sobre las cosas. Y que lo que escuchamos no es data que recibimos solamente, sino que la data que recibimos tiene sentido, un sentido u otro, en términos de los cuentos que nos contamos. Y en ese sentido,
a mí me queda corta la idea de que procesamos información y que es un patrón que se repite. Si es así, bueno, por ahí en el futuro va a haber un software que me va a permitir decidir a qué me quiero dedicar en la vida, pero yo no lo veo así. Yo creo que lo que nos resulta valioso en la vida tiene que ver con los cuentos que nos contamos, y esos cuentos pueden cambiar, y esos cuentos no están en ninguna información, ni en ninguna data, ni en ningún patrón repetitivo, y tienen que ver con lo que a mí me calienta, con lo que a mí me gusta, ¿no? Todo operar racional tiene un sustrato emocional que le da sentido, y cuando ese sustrato emocional no existe, la verdad que no sé, me da lo mismo cualquiera. Entonces yo digo, las preocupaciones tienen que ver con lo que no me da lo mismo cualquiera, y eso tiene que ver con los cuentos que yo me estoy contando, no con la información que proceso. Así lo veo yo. Y quizá hay planos diferentes donde ocurren estas cosas, ¿no? Donde uno puede decir, bueno, hay un cierto plano en el cual procesamos información. Y después le agregás lo emocional, o sea, le agregás 3 gotitas de emocional y dispara el éxito. Claro, sí. Yo no lo veo tan así. Yo creo que lo emocional es mucho más fundante que el proceso de transformación y operación con los datos. Una de las cosas más complicadas Sí. para automatizar en robótica es la relevancia. Claro. El concepto de relevancia. ¿Y cómo vas a hacer con la robótica la relevancia? Claro. ¿Y qué es lo relevante? Exactamente. Una visión con una proyección al futuro. Exactamente. Ahí estamos con las preocupaciones, buenísimo. Un poco coincido en que cuando uno analiza a través de investigaciones de mercado, las investigaciones de mercado son para desafiarlas, si no, todo el mundo estaría sacando y para destruirlas. Pero cuando uno analiza al consumidor y escucha un montón de cosas y nexea con otras cosas, en realidad, parece que era lo que estaba diciendo Adolfo, a partir de ese manejo de muchas variables, de golpe mezclas dos, ping, ping, y te sale la nueva. Yo, por ejemplo, hice el primer descuento en el mercado que hizo un banco. En ese momento nos venían a tirar piedras. Y yo dije, bueno, con la tarjeta esta, y vas a Banera y sacás la plata, si vos comprás en el supermercado Norte, tenés un 10% de descuento. No era ningún invento, era una cosa que obviamente cualquiera va a tener un descuento. Y me decían, hay que hacer una investigación. No, no hay que hacer una investigación. Si yo tengo 10% de descuento para comprar un supermercado con esta tarjeta que nunca tiene descuento, no hay que investigar más. Ahora, para que vos llegues a novedades o a cosas, vos mezclás feeling, pero básicamente son cosas que quedan racionalmente y que después vos tenés 20 millones de conexiones para sacar la nueva. Pero es información, o sea, para mí lo emocional es como posterior, o sea, salvo lo que pasa es que una música. Lo que pasa es que si no quiero habría contestarte productos eso. aspiracionales. Para Quiero mí tiene contestarte que- esto. Los El punto, aspiracionales- No, porque por ejemplo a mí me decían, no, eso es aspiracional y lo va a querer la gente de más necesidad a querer el descuento. no, lo tuyo es correcto, pero también hay... estimado, me permite que le comente algo. Yo quería decirte que cuando yo hablo de lo emocional me refiero a lo emocional del lado del cliente, ¿no? Que es qué es lo que le importa al tipo, por lo cual se mueve en el mundo, y para mí eso puede ser un dato. Yo lo veo como un dato, me dijo tal cosa. El dato es que me dicen los clientes tal cosa. Ahora, ¿cómo yo interpreto eso que me dicen? También tiene que ver conmigo, y no es simple información. Son cuentos que yo construyo para darle sentido a ese dato. Lo más relevante no está en los datos, sino en el sentido que construimos a partir de los datos, ¿no? Entonces, esto es decir, bueno, yo puedo interpretar hacia dónde va el cliente de muchas maneras. Y el punto es, si tengo una interpretación para nosotros, como nosotros trabajamos, y quiero cerrar un cacho para poder darles un ejercicio antes de que nos vayamos, a nosotros no nos importa mucho el tema de la verdad, la respuesta correcta, todo eso. Más bien andamos preocupados por qué cosas nos dan más poder. Entonces, si yo construyo una interpretación sobre las preocupaciones del cliente, no digo, encontré la interpretación correcta. Para nosotros no hay tal cosa como la verdadera preocupación del cliente. Yo me cuento un cuento acerca de cuáles son las preocupaciones del cliente, que hace que cuando le hago una oferta, me hace así. Yo digo, bueno, esta interpretación muy buena no está. Ahora, si me hago otro cuento y el tipo está maravillado con lo que yo le estoy ofreciendo, ¿en serio vos me podés dar eso? ¿No? Digo, bueno, esta interpretación me gusta, esta interpretación me sirve, me da poder. No nos preocupa tanto la verdad, nos preocupa más el poder, ¿no?
el poder de una dada interpretación. Entonces, el punto es qué interpretación acerca de las preocupaciones que ustedes pueden atender les va a dar más poder de seducción. Ese es el motivo de este encuentro, ¿tá? Sí. Él lo que dice me parece que es clave si vos querés ir a lo masivo. Ahora, vos querés hacer un producto de nicho, hay productos que cuanto más caro mejor, porque el cliente se quiere sentir único. Claro. Y hay gente que gana mucha plata haciendo productos muy específicos, en muy pocas unidades, únicos, y casi que cuanto más caro mejor, digamos, hay un límite. Claro. No tiene que ver con ponerse en los zapatos del otro. Exactamente, empatía, ¿no? Empatía. A nosotros nos pasa con los sistemas de venta en la empresa donde yo estoy, y tenemos muchos clientes que es despachar, ¿sí? Cuando nos sentamos con los clientes más grandes y racionalizamos y tratamos de charlar con los tipos, lo que nos pasa es se dan cuenta que hay cosas que no nos compran sin darse cuenta. Y hasta se ponen mal cuando les demostramos que somos boludos cuando no nos compran. No, pero se ponen mal, como que el tipo dice, bueno, está bien, finalmente genera siempre un aumento en las ventas, pero cuando nos ponemos a racionalizar mucho, como que se sienten atacados. Ahora, el cuento de las 21 noches del rey desnudo, que lo vistieron y le dieron este criterio interpretable que vos decís, y el tipo compró el vestido, finalmente estaba desnudo y todo el mundo estaba burlando de él, no maravillado. O sea, esta idea entre poder y verdad, o sea, en un momento la verdad es la realidad y la realidad se termina imponiendo, ¿no? O sea, que no es que solo el poder y la verdad la tacho nada más. No digo que la tacho, lo que digo es que no me preocupa estar discutiendo sobre si mi interpretación es correcta. Me importa que mi interpretación me dé poder. Y además no todo en el mundo cae en la misma categoría, ¿no? Te digo, hay muchas cosas que son interpretaciones nuestras, pero nos peleamos para ver cuál tiene la interpretación correcta, lo cual es un perdedero de tiempo, porque las interpretaciones no son ni verdaderas ni falsas, son interpretaciones. Lo que le da valor para nosotros a una interpretación es que me da poder para hacer algo y tener un resultado efectivo, ¿no? Entonces, los quería invitar a un ejercicio breve, que es cliente 1 y cliente 2. Pensar dos tipos de clientes que tienen que ver con el proyecto de ustedes, con la idea que ustedes quieren implementar, con las personas que están ahí afuera en el mundo y que ustedes quieren seducir de alguna manera. Dos tipos de clientes distintos y dos preocupaciones que tengan cada uno de esos clientes, que ustedes consideren que son preocupaciones relevantes, ¿tá? Nos tomamos 6 minutos, ¿tá? Ejercicio individual, pensar lo que hago, para quién, a quién quiero a quién quiero que le llegue, a quién quiero que seduzca, y qué preocupaciones tienen esas personas a las que quiero seducir. ¿Cómo me armo este esquema de para quién hago lo que hago? ¿Tá? Estimadísimos, ¿alguien tiene ganas de compartir qué clientes y preocupaciones de sus clientes? Caballero. Bueno, mi idea, tengo que contar la idea para que se entienda. No. ¿No? Bueno, mis dos clientes son... Y ese no es bien consciente, ¿eh? Mis clientes son los docentes y los padres. Los docentes, las dos preocupaciones de los docentes es que con la computadora se aprenda más y que la computadora no se use para jugar en clase. Y los padres, las dos preocupaciones son que la computadora se use con sentido y que cuando jueguen aprendan. ¿Qué opinan de eso? ¿Son preocupaciones? ¿Cómo las ven? Sí. Están orientadas a cosas que ya de alguna forma quieren mejorar un poco. No está del todo separadito, ¿no? Claro. Porque cuando yo quiero evitar que algo malo ocurra, cuando yo quiero aprovechar a Max una cuestión, no tengo mucha idea de a qué futuro está lanzado ese papá. No tengo muy claro. No tiene tanto que ver con el futuro que quiere cuidar como con los obstáculos o problemas o temores que quiere hacerse cargo hoy. ¿Ah? Entonces, fíjense que es muy común que estemos muy centrados en la necesidad, en lo que ya está articulado y no en hacia dónde va el cliente. Fíjense que cuando decimos lo que el cliente dice que necesita, lo dice porque él quiere cuidar una preocupación, pero no nos habla de la preocupación. Es muy raro que hable de la preocupación. La otra vez hubo para que estoy muy jugado con el la otra vez hubo una propaganda, no sé si vieron unos videitos de Unicenter.
donde la gracia del video era que los clientes iban a las tiendas de Unicenter y en vez de hablar de lo que querían, del producto, de la necesidad, hablaban de la preocupación. Entonces era muy gracioso los videos. Había 4 o 5. O sea, por ahí iba un flaco y iba a la tienda de ropa y decía: mira, yo vine acá porque quiero que las minas se den cuenta que yo estoy a disposición, porque me acabo de separar, ¿no? Y entonces, ¿te acordás de ese video? Entonces venía el flaco le traía una campera con tachas, todo así, decía: no, bueno, tampoco quiero que piensen que estoy regalado, ¿no? Que estoy ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Yo quiero ir a comprar ropa, necesito ropa porque pienso que la ropa me va a ayudar a cuidar algo que me importa. Pero acá lo que quiero es despojarme del menú de opciones a la mano y quedarme solamente con lo que la persona quiere cuidar. ¿Ah? Digo, para hacer el ejercicio de explorar. Vamos a ver que las preocupaciones son como capas, ¿no? Siempre hay una más profunda y siempre puedo avanzar más. Y además son interpretaciones que yo estoy haciendo acerca de los clientes. Les cuento una anécdota para mostrar esta cuestión. Yo puedo pensar en esto aplicado en cualquier circunstancia. Por ejemplo, la otra vez yo estaba trabajando en orientación al cliente en una empresa, ¿no? Y había un agente de una dirección de finanzas que quería orientarse más a sus clientes que eran internos en la compañía de otras áreas y de otros países. Entonces estábamos viendo esto y discutiendo, qué sé yo, y levanta la mano una persona y me dice: mira, está muy bueno lo que vos planteás, pero a mí no me sirve, porque yo no tengo clientes. Pero si no tenés clientes te van a rajar en cualquier momento, ¿no? Porque siempre hay algún valor que tiene tu trabajo para alguien. El tema es que no sabe para quién. Bueno, no, porque yo lo que hago yo lleno unos Excels con datos de insumos, precios de insumos, y cada 15, es muy laborioso porque son miles, y cada 15 días mando un mail con esos datos. Ok, ¿a quién se lo manda? Bueno, a las áreas comerciales de Latinoamérica, ok. ¿Y quién lo recibe eso? Y Pirulito, qué sé yo, y bueno, ¿y qué hacen con esos datos? Y entonces después de toda esa conversación terminamos que él ayudaba a cuidar las preocupaciones de sus clientes por tomar mejores decisiones de negocio, comerciales, cuando hacían presupuesto y ofrecían productos a sus clientes. Entonces, bueno, ahora que sabés eso, esto que haces vos, un Excel cada 15 días por mail, ¿es lo único y lo mejor que se puede hacer o se te ocurren otra alternativa? Y solo se le empezaron a ocurrir cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué mandar un mail cada 15 días si yo puedo tener un documento online que se actualice en forma automática permanentemente? Cada vez que agrego un dato se actualiza para todos los destinatarios. Y la verdad que si yo ayudo a mis clientes a tomar mejores decisiones, por ahí no puedo inventar otra cosa que no sea el Excel, que no sean los datos solamente, le puedo agregar otras cosas, ¿ah? Entonces, el punto es que cuando empiezo a contarme un cuento, y lo más importante de esto es para mí, para contármelo yo, cuando me empiezo a contar un cuento que tiene que ver con las preocupaciones que cuido, lo más importante es que se me abren avenidas más grandes para cuidar a los clientes, para seducirlos, ¿ah? Por eso, la última pregunta que yo quería dejarles es: ustedes podrían contar, por eso le dije que no a contar la idea, porque no me importa la idea, no me importa el producto, no me importa el conocimiento, digo, no es que no me importe, no me importa para este trabajo, ¿no? Lo que me importa es cómo va a cuidar a su cliente, ¿no? Entonces, el ejercicio es: yo ayudo a mis clientes a cuidar tal preocupación. Eventualmente hoy lo estoy haciendo de tal manera, pero por ahí lo hago de otra manera en el futuro. No es una garantía que yo cuente un cuento acerca de quién soy basado en las preocupaciones, pero me abre otro tipo de juego. Hay un caso bien divertido, divertido para el que lo mira, ¿no? Para ellos no fue nada divertido, que es la empresa Kodak. La empresa Kodak tenía una posición dominante, impresionante en el mercado. Claro. Y la tecnología de la fotografía digital empezó a amenazar el negocio de ellos, pero la tecnología de la fotografía digital la desarrollaron ellos mismos. Lo que no pudieron desarrollar es un nuevo cuento acerca de quiénes eran y qué cuidaban, y ser consistentes con ese cuento. De hecho, el cuento lo desarrollaron. La visión de Kodak empezó a ser: nosotros ayudamos a nuestros clientes a atesorar sus recuerdos. Pero la verdad es que estaban tan pegados con su producto. Por eso un amigo mío, que damos clases juntos, me decía: te ayudamos a atesorar tus recuerdos, siempre y cuando sea con rollo de foto y papel fotográfico, ¿no? Porque no se pudieron correr de ahí, ¿ah? Entonces el punto es que este cuento que nos contemos acerca de a qué seres humanos
con qué espacio humano nos vamos a comprometer y cómo los vamos a cuidar, en qué aspecto de sus preocupaciones los vamos a cuidar, es central para que nos abra posibilidades de mantener sintonía y relevancia para esos clientes. ¿Ah? De eso se trata. Sí. Cada cosa que decís me ocurren 10 más. Por lo que dijiste de Kodak hay algo bastante interesante, porque hay también en la seducción una bigamia. En el caso de una bigamia, Kodak, cuando tiene el cuento y todo, tiene que decir entre si mata a la vaca atada o se une al futuro de unos clientes que hoy no son. Y esas decisiones las corporaciones, sobre todo las públicas, son muy malas para hacerlas. No pueden tomar estas decisiones. Vos le podés decir a los accionistas o a la empresa, mira, hoy, el año pasado hiciste 100, vas a hacer 20, pero dentro de 10 años vas a hacer 300. Sí, no, sabés que totalmente de acuerdo. Sabés que nosotros... Para eso están los emprendedores. Te cuento, comparto muy en profundidad lo que decís. De hecho, este proyecto que yo les contaba de formación de líderes que tenemos, se llama Hacer Historia, nosotros planteamos que las identidades hoy en día no son estables. Las preocupaciones de los clientes cambian, las identidades que yo construyo cuidando clientes no son estables, ¿no? Y hay un tipo particular de inestabilidad que se da hoy en los mercados, que son las innovaciones disruptivas. Cuando aparece una innovación disruptiva, aparece una nueva forma de crear valor que hace que la forma en que está estructurado el mercado hasta ese momento se vuelva obsoleta, que es lo que pasó con Kodak. Entonces aparece una innovación disruptiva y ¿qué pasa? La empresa dice, esto es una posibilidad nueva, pero la verdad que no se entiende mucho, no se entiende quién es el cliente, cómo se va a ganar plata, cómo va a evolucionar. ¿Y yo qué voy a hacer? Yo voy a matar la ¿cómo se llama? La gallina de los huevos de oro, ¿no? Por un sueño loco, pero el punto es que cuando esa innovación disruptiva empieza a tomar cuerpo, ya llegué tarde. Y las empresas caen como moscas hoy en día porque llegan tarde a los cambios disruptivos, porque los subestiman en los primeros estadios. Kodak, Blockbuster, qué sé yo, la Enciclopedia Británica, no sé, miles, ¿no? Entonces el punto, perdóname que ahí voy, el punto es cómo puedo ayudarme con la distinción de preocupación para que mi sintonía y mi identidad no esté pegada a mi producto, sino pegada a los futuros de mis clientes. Esa es la idea. ¿Cómo puedo mantener cierta sintonía con los futuros hacia los que mis clientes van y tratar de rediseñarme en consecuencia? El tema es que, como vos decías, para una corporación el rediseño es una tarea titánica. Kodak tenía que tirar a la basura a la empresa entera, echar a miles de personas. Yo creo que eso es interesante porque marca un límite biológico, así como los dinosaurios desaparecieron. Hoy no puede ser tan grande y vivir tanto tiempo, porque algo te va a pasar. Sí, y de hecho, por esa razón, generalmente cuando hay innovaciones disruptivas, hay una enorme buena noticia para todos ustedes, por lo menos para los que son emprendedores, que son ventanas de oportunidad para los emprendedores gigantes, porque entra alguien que tiene una impunidad total porque no tiene ningún condicionamiento cognitivo respecto de cómo hay que entender ese negocio, primero, y segundo, no tiene un legacy, un legado de miles de cosas operativas, activos y estructura que le impide moverse rápido. Entonces, es una enorme oportunidad para los emprendedores cada vez que hay disrupciones en los mercados, si es que son sensibles al mundo de los clientes. Si se quedan pegados con el producto, se complica. Juan Carlos, cuando vos hablas de identidad, ¿hablas de personaje, de la construcción del personaje? Porque la identidad de una empresa sigue. Yo no voy a cambiar quién soy porque veo una posibilidad. Buena pregunta. Puedo cambiarme de ropa, puedo cambiar de actitud. Mi identidad, mis valores y eso. No. Para nosotros identidad no es nada así extraño, ni una cuestión de imagen, ni tampoco una cuestión antropológica, sociológica, no sé qué. Es simplemente cambiar mi identidad, es cambiar las posibilidades que mis clientes ven en mí. Construirme un rol valioso para mis clientes. Y eso implica cambiar mi oferta, cambiar mi estilo, cambiar mis prácticas, puedo cambiar millones de cosas. Las empresas de tabaco hoy hacen alimentos, digamos. El tabaco es algo que, salvo por China y algunos mercados nuevos que se le abren, va en franco descenso, entonces empiezan a... Y aparte siempre hablamos sobre lo que sabemos que después es exitoso. Frente a la ventana de oportunidad, no sabemos cuál va a ser el exitoso. Claro, exacto. El riesgo es muy grande, las posibilidades son muy grandes. Era la digital, bueno, claro. Eso nadie sabía. Sí, pero a posteriori siempre nos contamos el cuento de que nuestra teoría permitía predecirlo y todo eso, pero... Después, sí. Bien, entonces yo les quería dejar esta inquietud de ver si pueden contestar esta pregunta. ¿Cómo cuento quién soy? Sería así. ¿Cómo cuento quién soy
sin mencionar mi idea, sin mencionar mi producto, sin mencionar mi especialidad, sin mencionar mi función, mi profesión. ¿Cómo cuento quién soy? Hablando del valor que le entrego a quienes son mis clientes. ¿Ah? Ese ejercicio me parece que puede ser revelador. Vamos a poner en el blog y te Gracias. Juan es el que ayuda a todos nosotros a seducir con sus ideas, así que le pegué de casualidad como si lo hubiéramos planeado. Bueno, nos vemos el viernes. Gracias.